Hola, soy Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, y quiero darles la bienvenida a esta fase, a este momento final de la quinta etapa del encuentro de educación que venimos realizando desde el mes de abril de 2012. Más de 35.000 personas interesadas en la educación y en este cambio de la educación han estado participando hasta el momento en las distintas etapas. En esta etapa que hoy presentamos, más de 7.000 personas han participado activamente, y todo ello nos ha permitido y nos permite decir que las conclusiones tienen mucho sentido porque son muy consensuadas y de un alto nivel. Quiero recordar que esto se hace en esta ocasión en Ciudad de México, la fase final, pero que otras 8 ciudades participan, y a todos ellos y a los participantes en esas 8 ciudades quiero también saludar y dar la bienvenida. Llega esta etapa después de las anteriores, en las que empezamos en una primera en la que hablábamos de para qué educamos, una segunda etapa en la que el debate fue alrededor de cómo educar en un entorno en el que las TIC son ya abundantes. En la tercera etapa hablamos de cómo educar las emociones, aspecto fundamental, complementario, pero muy necesario a la educación, podemos decir, convencional o a la que estamos acostumbrados. Las emociones forman una parte importantísima de la nueva educación, y así lo vimos. En la cuarta etapa hablamos precisamente de cuáles son los nuevos contenidos educativos en esta era digital, y ahora, a partir de este momento, vamos a hablar de los distintos agentes de la comunidad educativa. Por supuesto, de los profesores, en la que en este momento, como digo, terminamos en esta etapa. Hemos hablado de los profesores, que vamos a terminar ahora su debate. Hablaremos también de los directores de los centros, fundamentales en el cambio, y de las familias, padres, madres y estudiantes, y esto ocurrirá en las 2 próximas etapas. Después habrá otra en la que se hablará de la educación permanente, y finalmente haremos una etapa conclusiva que será la 9ª. Pues bien, a partir de ahora hablaremos de los profesores. Respecto a la labor y el rol del docente, el rico debate que hemos mantenido estos 2 meses nos permite resumir algunas ideas. En primer lugar, el profesor, por supuesto, tiene que cambiar radicalmente su rol, y su rol va fundamentalmente a 4 aspectos. En primer lugar, tiene que ser mediador que oriente en el proceso de transformación de la información, porque la información, hay mucha información disponible, pero esa información tiene que ser transformada para que sea útil al estudiante. No cualquier cosa vale, sino que cualquier cosa tiene que ser analizada y transformada como objeto pedagógico. En segundo lugar, tiene que ser facilitador del desarrollo de las capacidades y competencias del alumno. El alumno ahora es, dicen nuestros colegas, el principal elemento. Él mismo tiene que ser su propio educador, y el profesor tiene que ser facilitador de esas capacidades. El profesor sabe, tiene los medios, tiene el conocimiento para ayudar a interpretar cuáles de las posibilidades que el entorno ofrece se convierten en auténticas capacidades para el desarrollo y para el conocimiento del alumno, que, como digo, debe ser el auténtico protagonista en ese proceso educativo. En tercer lugar, el profesor tiene que ser impulsor de la adaptación a los cambios, porque la sociedad cambia, y por lo tanto lo más importante es saber que en esa sociedad en cambio hay que estar aprendiendo continuamente, y por lo tanto el profesor tiene que impulsar esta capacidad. Y en cuarto lugar, el cuarto elemento muy importante es que el profesor tiene que ser recomendador o curador de contenidos. Los contenidos son muchos, son los de siempre, pero muchos más elementos. Hay que filtrarlos, hay que contextualizarlos, hay que reorganizar esa información. Estamos acostumbrados a buscar la información en la red. Un buscador nos ayuda y nos saca cientos de documentos, pero el orden del buscador no necesariamente es el orden más importante y más relevante, y ahí está la labor del profesor. En síntesis, el profesor ya no es, como antes, el depositario de todo el conocimiento, sino que tiene que ser el líder de un trabajo colaborativo con los alumnos,
y con otros profesores, pero sobre todo con los alumnos, para mezclar el conocimiento cognitivo y emocional, que al final es la suma la que da el verdadero conocimiento, junto, por supuesto, con unas grandes habilidades sociales que hoy en día son fundamentales en el mundo virtual y real en el que vivimos. Y evidentemente, si el rol del profesor cambia tanto, la formación del profesor se convierte en un elemento fundamental. Si antes el profesor ha cambiado, hemos visto cómo cambia su posición respecto al alumno, la formación del profesor tiene también que cambiar respecto a lo que era antes. Y esa formación necesariamente tiene que ayudar a los profesores a desarrollarse en este nuevo rol. Para ello es importante que los profesores actualicen sus conocimientos de manera continua, porque hemos dicho que el mundo está en cambio permanente, luego la habilidad de adaptarse continuamente a los cambios es esencial. Y además no de una manera convencional, sino a través de entornos virtuales de formación, comunidades profesionales con metas compartidas y de autoafirmación, y sobre todo conformando equipos pedagógicos en los que se lleven a cabo dinámicas de colaboración, de reflexión y de intercambio de experiencias exitosas, porque aquí no está escrito cómo va a ser o cómo debe ser el modo de educación, sino que esto hay que hacerlo entre todos y la experiencia de todos es fundamental, y en esto la red también ayuda muchísimo. Por supuesto, hay que experimentar y hay que hacer experiencias de aprendizaje significativas y llevar a cabo experimentos transformando los espacios, la metodología didáctica y los lenguajes en los nuevos contextos educativos. Los lenguajes han variado, no solo han variado, sino que se han incrementado. Ahora tenemos nuevos lenguajes fundamentales que tienen que dar mucho juego en la educación del futuro, y ahí es fundamental también la experiencia. Y experiencias que, por supuesto, hay que evaluar y hay que ser capaces de encontrar las más adecuadas, y por eso el intercambio y el trabajo colaborativo es fundamental. Y todo esto al final para que los contenidos se vinculen a los intereses de los jóvenes que tienen que aprender y de la realidad en la que van a vivir, realidad que, como hemos dicho, también en su futuro va a ser muy cambiante. Bueno, y finalmente me gustaría dar algunas pinceladas también de lo que hemos visto en el debate respecto a lo que los participantes piensan que afecta al rol que el profesor tiene que cumplir en relación con el resto de la comunidad educativa para este cambio importante en el que estamos participando. Para ello, opinan nuestros colegas que en la escuela es muy importante que el docente asuma un papel estratégico de líder del proceso. Tiene que empoderarse y tiene que empujar el cambio. El profesional de la educación tiene que trabajar procurando que todos los agentes educativos se impliquen en el proceso. Esto no es solo un trabajo del profesor en el aula, en el tiempo en el que dura el momento en el que está con los chicos y chicas en el salón, sino que es toda la comunidad tiene que estar imbuida de esta necesidad y tiene que participar en un aprendizaje colaborativo y en redes, por supuesto de profesores, pero a ser posible también con el resto de los agentes. Y luego es importantísimo, ya lo he señalado antes también, que las experiencias, las actividades se evalúen, porque estamos, insisto, en un momento de cambio y es fundamental tener herramientas de evaluación para consolidar las mejores prácticas y desechar las que pues la experiencia no demuestra que no han sido tan exitosas. En definitiva, tenemos una enorme labor por delante y me gustaría solo terminar con una frase de Roger Schank que también resume algo que es muy importante y que no podemos olvidar, y es que el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender, no necesariamente cuando alguien quiere enseñar. Por lo tanto, el profesor tiene que estar atento a esta realidad. Muchísimas gracias a todos por participar, enhorabuena por el trabajo realizado y estoy seguro que vamos a tener grandes logros en esta fase y en las próximas. Muchas gracias.